Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Hermanos, bienvenidos a la casa de Dios. Nos reunimos en este tercer domingo de Adviento, también conocido como el Domingo Gaudete o Domingo de la Alegría. Ante la cercanía de la Navidad, la Iglesia nos invita a llenarnos de gozo. Ya llega el Mesías, el Dios con nosotros. En el nombre de Jesús, que viene para infundir en nuestros corazones alegría y esperanza, iniciemos esta celebración cantando. Canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor. Canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor. Les anunciamos el gozo de Adviento, con la tercera llama ardiendo, el tiempo se acerca, ya viene el Señor. El mundo se alegra en tan buen Redentor. Canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor. Canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que viene a salvarnos con el nacimiento de su Hijo Jesús en esta Navidad, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos amigos, hoy celebramos ya este tercer domingo de Adviento. Preparamos nuestro corazón. Este es el domingo de la alegría, le decimos así, gaudete, porque el Señor ya está cerca. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Mira, Señor, a tu pueblo que espera con fe la fiesta del nacimiento de tu Hijo,
y concédele celebrar el gran misterio de nuestra salvación con un corazón nuevo y una inmensa alegría por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Isaías. Regocíjense el desierto y la tierra reseca. Alégrese y florezca la estepa. Sí, florezca como el narciso, que se alegre y prorrumpa en cantos de júbilo. Le ha sido dada la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Fortalezcan los brazos débiles, robustezcan las rodillas vacilantes. Digan a los que están desalentados, sean fuertes, no teman, ahí está su Dios. Llega la venganza, la represalia de Dios. Él mismo viene a salvarlos. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Entonces el tullido saltará como un ciervo y la lengua de los mudos gritará de júbilo. Volverán los rescatados por el Señor y entrarán en Sión con gritos de júbilo. Coronados de una alegría perpetua, los acompañarán el gozo y la alegría, la tristeza y los gemidos se alejarán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, ven a salvarnos. Señor, ven a salvarnos. El Señor mantiene su fidelidad para siempre. Hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. El Señor libera a los cautivos. Señor, ven a salvarnos. El Señor abre los ojos de los ciegos y endereza a los que están encorvados. El Señor ama a los justos y protege a los extranjeros. Señor, ven a salvarnos. Sustenta al huérfano y a la viuda, y entorpece el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, reina tu Dios, Sión, a lo largo de las generaciones. Señor, ven a salvarnos. Lectura de la carta de Santiago. Tengan paciencia, hermanos, hasta que llegue el Señor. Miren cómo el sembrador espera el fruto precioso de la tierra, aguardando pacientemente hasta que caigan las lluvias del otoño y de la primavera. Tengan paciencia y anímense, porque la venida del Señor está próxima. Hermanos, no se quejen los unos de los otros, para no ser condenados. Miren que el juez ya está a la puerta. Tomen como ejemplo de fortaleza y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya.
Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Juan se encontraba en la cárcel y habiendo oído hablar de las obras de Cristo, le mandó preguntar por medio de los discípulos, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús le respondió, vayan a contar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de la lepra, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí. Cuando se fueron los discípulos, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan. ¿Qué fueron ustedes a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No. Pues entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A un hombre lujosamente vestido? No. Ya que los que visten con lujo habitan en los palacios. ¿A qué fueron, pues? ¿A ver a un profeta? Sí, yo se lo aseguro. Y a uno que es todavía más que profeta. Porque de él está escrito, he aquí que yo envío a mi mensajero para que vaya delante de ti y te prepare el camino. Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, aquí está el Evangelio en este domingo. Ya estamos en el domingo tercero. Y este domingo también le llamamos el de la alegría, le llamamos así. Y a mí tema lleva nuestro tiempo de Navidad, ya está llegando el Señor. Y justamente por eso nos está preguntando, pero nos habla de Juan el Bautista, siempre el que prepara el camino. Tercera semana, Yaguatata Beterejina, y vamos a seguir preparándonos, pero con mucha fuerza. Jesús dice que ya está en la cárcel, Juan está en la cárcel y entonces le avisan, le dicen, le hacen oír a Jesús. Y entonces Jesús aquí, cuando recibe esta noticia, esta pregunta, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Está en la cárcel y quiere saber. Oye, si yo vine aquí a anunciar, soy el precursor. Entonces está preguntando y está queriendo saber, ¿serás tú el que ha de venir? Está con otro vecina ahí, Juan el Bautista. Estamos ya predicar y nada para los humanos y para ver, ahí está. Queridos amigos, muchas veces no vemos los frutos de una entrega, de una generosidad, no vemos los frutos cuando nosotros no nos empeñamos verdaderamente en mostrar esos frutos de salvación, porque la sociedad parece que no los quiere aceptar. Ando ya voy, ando endui, no quiere cambiar, ¿verdad? Entonces, aquí Jesús le responde, le dice, vayan y díganle a Juan, vayan a contar a Juan lo que están viendo. O sea que Jesús, o Shakata y Shubecuera, ¿cuáles son estos frutos? ¿Cuáles son las acciones concretas, queridos hermanos, que nosotros tenemos que mostrar en nuestra vida para decir que el reino de Dios, que Jesús ya está en medio de nosotros, que el Mesías ya está caminando entre nosotros, que el Salvador está en medio de nuestra familia, de nuestra nación, de nuestra familia, de nuestra propia vida, de nuestra sociedad, de nuestra iglesia? Primero ellos, los ciegos ven. Estaban entonces la Jesantuan y TPB anda ya esa peñan de yaro y me mañan en 10. Añanere no y de seco a esa página la pende acción fuera. Seco a mañana esa papel en la pella por las cosas. Hoy por la pata para hoy. A acá uno responde así yo que fuera. A ver cómo estamos haciendo. Otro. Los cojos andan. Un indica tuyo guataco anga ya guatalle. Quiere decir que hay muchos que estamos paralíticos como cristianos. Pero con la presencia de Cristo tenemos que comenzar a movernos. Yaguatana, yayapona, algo. Los leprosos quedan limpios. Humioye de figura pa a causa de su pecado, de su enfermedad. Nos quedamos sin rostro. La lepra te quita el rostro, te quita la vida. Ese es el fruto del pecado. Entonces los leprosos quedan sanos. Quiere decir que peñan de yara, de peaina. Este es el cordero que quita el pecado del mundo.
Los sordos oyen. Está hablando en Dulceya. No hay peor sordo que aquel que no quiere oír. Los muertos resucitan. ¿Será, queridos hermanos, que nosotros podemos hacer resucitar una sociedad muerta en los valores principales, esenciales y fundamentales? Por eso que muchas veces ñande popindá, ñande yapú, ñande corrupto, etcétera, etcétera. ¿Por qué, queridos amigos? Y justamente porque no estamos haciendo presente el reino de Dios. Porque aquí el Señor dice que cuando Dios está en medio de nosotros, los muertos resucitan. Y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Pidamos esta gracia, anunciar la buena de Dios, que Él está en medio de nosotros y viene para cambiarnos. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, vamos a profesar juntos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentamos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos: Padre de amor, escúchanos. Padre de amor, escúchanos. Por la Iglesia, para que, guiada por el Espíritu Santo, sea siempre testimonio de alegría, esperanza y misericordia en medio del mundo. Oremos. Padre de amor, escúchanos. Por los que sufren, los enfermos, los ancianos y los que han perdido la esperanza, para que encuentren consuelo en el amor de Cristo, que viene a salvarnos. Oremos. Padre de amor, escúchanos. Por nuestras familias, para que vivamos este tiempo de Adviento con fe alegre, ayudándolos unos a otros y preparando el corazón para recibir al Señor. Oremos. Padre de amor, escúchanos. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte. Oremos. Padre de amor, escúchanos. Dios de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ese es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan, que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar, porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan,
fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba a tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Te pedimos, Señor, que este sacrificio, signo de nuestra total entrega a ti, te sea ofrecido siempre, para que realice la intención que tuviste al instituir este sacramento y lleve a cabo plenamente en nosotros tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. De nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, a quien todos los profetas anunciaron, y la Virgen esperó con inefable amor de madre. Juan lo proclamó ya próximo y lo señaló después entre los hombres. Él es quien nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue, velando en oración y cantando su alabanza. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra, llenos están, llenos de tu gloria. Hosana en las alturas, hosana en las alturas. Bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
Sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti.
Amén. En sus ojos mil estrellas, en su seno Emmanuel, Él será nuestro Rey. Abre tu tienda al Señor, recíbele dentro, escucha su voz. Abre tu tienda al Señor, prepara tu fuego que llega el amor. Oración final. Que esta Eucaristía nos purifique, Señor, de toda mancha y nos prepare así a celebrar dignamente la Navidad ya próxima. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y usted. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, la Virgencita auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén.